Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, donde vamos a continuar el tema que estábamos hablando en el episodio anterior acerca del cielo y el infierno, y en particular de lo que estábamos hablando acerca del infierno. En el episodio anterior, a manera de repaso, hablamos acerca de lo que es el Gehenna, el fuego del Gehenna, el contexto histórico de este lugar, el hecho de que la palabra de Dios, la Biblia, no dice expresamente la palabra infierno como tal, no existe, sino es el fuego del Gehenna y lo que es. Y estábamos también hablando que es muy importante que entendamos la diferencia entre los seres físicos y los seres espirituales, porque es importante discernir lo que dice la palabra de Dios con respecto al castigo para los seres humanos, al castigo también para Satanás y sus ángeles, que también está en la palabra de Dios. Ya hablamos acerca de lo que es el alma, de lo que es el cuerpo, de lo que es la vida, de la vida física que tenemos como seres humanos. Hablamos acerca de estas cosas y vamos a continuar hablando acerca entonces de la diferencia entre los seres físicos y los seres espirituales. Porque sabemos nosotros que Satanás, el diablo, dice la palabra de Dios, que él realmente no fue creado como Satanás, el diablo, fue creado como un arcángel lucero en el cielo. Y este arcángel se rebeló. Cuando se halló en la iniquidad, se rebeló contra Dios. Él quería ascender al trono de Dios. Y podemos quizás en otro episodio más adelante hablar más en detalle acerca de Satanás, el diablo y de los demonios. Pero es importante que nos demos cuenta que Satanás y los demonios son seres espirituales. No tienen vida física como nosotros, tienen vida espiritual, como la tiene Dios, como la tiene Cristo, como la tienen los ángeles de Dios. Porque incluso la Biblia habla de una tercera parte de los ángeles se rebelaron con Satanás y lo siguieron. Entonces, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la diferencia entre el castigo para los seres espirituales y los seres físicos? Porque quizás hemos tenido confusión en el pasado, o algunas religiones los mezclan el castigo, las consecuencias para los seres humanos con las consecuencias del pecado de Satanás y de sus demonios o ángeles caídos. Vamos al libro de Judas, donde habla al respecto de lo que es el castigo y también habla acerca de el fuego eterno. En el versículo 5 del libro de Judas dice: pero yo mismo quiero recordarles, aunque ustedes una vez entendieron esto, que el Señor, después de salvar un pueblo de la tierra de Egipto, la segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron. Y aquí está obviamente haciendo el contraste entre salvar al pueblo de Israel y haber destruido las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque pone las cosas en contexto del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de lo que Dios puede hacer y también puede dejar de hacer, porque Él es Dios, porque todos estamos realmente sujetos a su voluntad. Y afortunadamente tenemos un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios amoroso y recto. Muchas veces quizás nos podemos preguntar cómo es que un Dios amoroso y bueno permite tanta maldad como estamos viendo en el mundo. En otro episodio de Abre mis ojos vamos a analizar el por qué un Dios bueno puede permitir la maldad. Pero por ahora vamos a seguir leyendo aquí en Judas, en el versículo 6, donde dice: y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación, Él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Esto nos dice que habrá un juicio para los ángeles, para aquellos que no guardaron su propio dominio original, sino que desertaron su habitación, los que se rebelaron contra Dios.
aquellos ángeles caídos que son los demonios. Hay un juicio decretado para ellos y están siendo retenidos en cadenas eternas. ¿Por qué? Porque ellos son seres eternos, ellos son seres espirituales. Y aquí hace el contraste entre el juicio de ellos y el juicio de los hombres, de los seres humanos carnales. Y en el versículo 7 dice, exactamente como Sodoma y Gomorra y las ciudades rodeándolas, en la misma manera como ellas, habiéndose dado a sí mismas a libertinajes sexuales y habiendo ido tras carne diferente, están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de sufrir el castigo del fuego eterno. Ahora detengámonos un momento a pensar en el castigo de Sodoma y de Gomorra. Dice aquí claramente que fueron sometidas al castigo del fuego eterno. Pero sabemos que esas ciudades no están más en la tierra, ya no existen. Mucha gente especula que están en realidad en el lugar donde está el mar muerto ahora, porque está lleno de sal. Y sabemos también por la historia de Sodoma y de Gomorra, de la mujer de Lot, fue convertida en un pilar de sal y es fuego y azufre. Entonces, quizás es ahí donde estaban estas ciudades, pero el hecho es que estas ciudades han desaparecido y Cristo mismo testifica acerca de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, que fueron las ciudades que estaban rodeándolas también, que también fueron destruidas por sus pecados. Pero fueron destruidas. Fueron destruidas, sufrieron el castigo del fuego eterno. No significa que ese castigo continúe hasta ahora, porque el fuego eterno, el fuego de Dios, bajó y consumió estas ciudades. Por eso se llama fuego eterno. Eso no significa que el castigo sea eterno. El fuego es eterno, el castigo no. Las ciudades existían, hoy no existen. Sufrieron ese castigo por lo que hicieron. Está contrastando el castigo de los seres espirituales, que está reservado para el día del juicio, con el castigo físico de los seres humanos, en este caso de Sodoma y de Gomorra, por sus hechos y por sus libertinajes sexuales. Pero vamos a regresar al libro del Apocalipsis para ver entonces cómo se desencadenan los eventos al final de esta era. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice en el versículo 1, entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces es muy interesante que nos detengamos aquí a pensar en esto. ¿Cómo es posible atar a un ser espiritual que es como el viento? Bueno, vimos que es un ángel quien lo ata y quien lo pone en este lugar. En el versículo 3 nos dice dónde es puesto Satanás. Dice, luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Entonces tenemos que Satanás está engañando a las naciones activamente todavía, pero después va a ser Satanás atado, va a ser sellado, puesto en un abismo y sellado, para que no engañe más a las naciones hasta que un periodo de 1000 años fueran cumplidos. Y después de estos 1000 años, que sea desatado por un corto tiempo. Y en el versículo 4, continuando aquí en Apocalipsis 20, dice, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la definición de los 1000 años de la que leíamos también en el versículo 2. Satanás es atado por 1000 años, mientras aquellos que fueron
fieles a Dios, aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, aquellos que no adoraron a la bestia y a su imagen, aquellos que hicieron la voluntad de Dios, ellos no son echados en el abismo, no son castigados, al contrario, ellos viven y reinan con Cristo 1000 años, aunque sufrieron en vida física. Y aquí en el versículo 5 nos da también una clave de qué sucede al morir, qué pasa después de la muerte y también el tiempo en el que sucede. El versículo 5 dice, pero el resto de los muertos, estos son los muertos que no son aquellos que fueron fieles, ¿verdad? Que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, aquellos que quizás hayan adorado a la bestia y a su imagen. Aquí dice aquellos, el resto de los muertos, quizás aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús, quizás aquellos que nunca han leído la Biblia, han tenido ni siquiera idea de que Dios existe, de que Cristo existe. Este es el resto de los muertos. Entonces, cuando nosotros tenemos preguntas acerca de qué hay acerca del resto de la humanidad, qué hay acerca de todos aquellos que no han escuchado el Evangelio, las buenas noticias del plan de Dios, del reino de Dios mismo y de su amor, ¿qué sucede con ellos? El versículo 5 nos dice, el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Entonces van a volver a vivir. El resto de los muertos van a volver a vivir. Esto es parte del plan de Dios. Hay esperanza para todos aquellos que hayan vivido a través de la historia, porque ellos son el resto de los muertos. Y este versículo 5 es un paréntesis. Es un paréntesis de lo que está hablando acerca en el versículo 4. En el versículo 4 nos dice que aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, que ellos son aquellos que vivieron y reinaron con Cristo en este periodo de 1000 años, cuando Satanás es atado. Y esta, dice en el versículo 5 al final, es la primera resurrección. La primera resurrección. Entonces es bíblico, es claro lo que pasa después de la muerte. Hay resurrección de los muertos. Esta es una resurrección a vida eterna y es una resurrección que es a vivir y a reinar con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y nos dice en el mismo versículo 5 que hay otra resurrección, porque el resto de los muertos dice que no vivieron de nuevo hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, cuando se completan los 1000 años, el resto de los muertos vuelve a la vida, pero a vida física y no a vida espiritual, porque no lo dice de esa manera. Tenemos que estudiar las Escrituras para ver lo que dice al respecto, pero por ahora vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar que el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? No solamente porque nos lo dice aquí, ¿cómo lo podemos corroborar con la palabra de Dios? Vamos a leer el versículo 6 aquí mismo en Apocalipsis 20, porque nos dice, nos da motivación y nos dice lo que sucede. Dice, bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Aquí es como comprobamos que es a vida espiritual. Sobre esta, la segunda muerte, el lago del Gehenna, el fuego del Gehenna, el lago de fuego y azufre, dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con Cristo 1000 años, como lo dice en el versículo 4. Entonces, es bendito y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque esa vida espiritual, porque la segunda muerte, el lago de fuego, el fuego eterno, el castigo de Dios, ya no tiene poder sobre ellos. Han alcanzado la victoria y no solo eso, sino que también viven y reinan con Cristo por 1000 años. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede después. Dice que el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que los 1000 años fueron cumplidos. Lucas 11 y versículo 31 nos da la respuesta.
Aquí Jesucristo está hablando acerca de esa generación con quien estaba con Él, cuando Él caminó sobre la tierra. Y Él dice algo muy importante. Cristo dice, la reina del sur se levantará en el juicio, con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Cuándo? Cuando se cumplan los 1000 años, entonces la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, todos al mismo tiempo. El resto de los muertos, una vez que se cumplen los 1000 años, son resucitados. Y dice, y los condenará. Dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Y vuelve a dar otro ejemplo. Esto fue obviamente en el tiempo de Salomón, pero en el versículo 32 nos da otro ejemplo, nos corrobora que va a haber una gran resurrección de los otros muertos. Todos aquellos que no sean parte de la primera resurrección son de los otros muertos. Y dice el versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, cuando estaba Cristo en la tierra, y también dice, la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás, y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. ¿Y cuántos años sucedieron entre el pueblo de Nínive y la predicación de Jonás y la reina del sur en tiempos de Salomón? Pero dice que esas dos generaciones, estos dos grupos, la reina del sur y su pueblo, y los hombres de Nínive, van a ser resucitados junto con esa generación, con la generación de Cristo y con la generación de toda la historia. Pero se van a levantar, dice, en el juicio. Se levantarán en el juicio. Va a haber un periodo de juicio. Ya lo analizaremos después, porque ahora estamos hablando acerca del castigo o la recompensa para aquellos que aman a Dios, la recompensa de la primera resurrección, de vivir y reinar con Cristo 1000 años. Y también el castigo del fuego eterno, el castigo de Dios, el fuego de Gehenna, que es la segunda muerte. Y vamos a volver a Apocalipsis 20, porque aquí continúa la historia. ¿Qué sucede entonces al final de los 1000 años? Aparte de que los muertos vuelven a vivir y hay un juicio, porque eso es lo que hemos visto en las Escrituras. En el versículo 7 de Apocalipsis 20 dice, entonces cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Entonces, al final del milenio, del reinado de los santos con Cristo y con Dios, lo que sucede es que Satanás es desatado por un poco de tiempo, como ya habíamos leído, y el propósito de ser desatado o liberado de su prisión es para engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, a Gog y a Magog, y los reúne para la batalla, los reúne para la guerra. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el castigo? En realidad, ¿cuál es el castigo final para aquellos que hayan vivido en este periodo de 1000 años, que hayan vivido bajo el gobierno de Dios y de Cristo, que ahora no está en la tierra? Y no dejen que nadie le diga que el reino de Dios está en la tierra ahora, y que el reino de Dios es la iglesia, y que la autoridad de Dios está en las personas en la tierra. La autoridad de enseñar sí está, pero no la autoridad jerárquica de un gobierno que va a ser establecido al regreso de Jesucristo. El reino de Dios va a llegar, el reino de Dios viene. Esas son las buenas nuevas, pero no está aquí. Incluso Cristo en Juan 17, cuando estaba orando a su Padre, le dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces,
Estamos en la tierra, el reino de Dios no ha sido establecido aún en la tierra. Pero vamos a ver qué sucede aquí en Apocalipsis 20, cuando Satanás engaña a las naciones, los reúne para la batalla. Vamos a ver cuál es el final de esa batalla y el resultado final de todos aquellos que aún estando bajo el reinado de Cristo y de los que reinan con Cristo por esos 1000 años, se revelan cuál es el castigo de ellos y vamos a ver las diferencias entre estos. El versículo 9 dice: entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos en Jerusalén, de los santos, de aquellos quienes habían obtenido la victoria. Dice: y la ciudad amada, y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Exactamente como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque son personas físicas. Son personas físicas las que son engañadas por Satanás para venir de nuevo a tratar de tomar la ciudad santa. De tratar de tomar el reino de Dios, que es lo que Satanás siempre ha querido. Pero baja fuego del cielo y los consume. Exactamente como Sodoma y Gomorra. Es el fuego eterno, el fuego del Gehenna. Vuelve a estar aquí para ejecutar el castigo físico en estas personas. Y el versículo 10 entonces nos dice lo que le sucede a Satanás, lo que pasa con Satanás el diablo y con sus demonios, que ellos, recordemos, son seres espirituales. El versículo 10 dice: y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Y Satanás y los demonios serán atormentados día y noche en las eras de eternidad. Y aquí la traducción correcta es que realmente el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre. Y dice Satanás y los demonios son echados en el lago de fuego y azufre, son atormentados día y noche en las eras de eternidad. El diablo y los demonios. Pero dice que es el lago de fuego y azufre donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Habían sido echados. Porque como ya establecimos en el episodio anterior, la carne no vive para siempre. La carne en el fuego es consumida. La carne no vive para siempre. Puede sufrir el castigo del fuego eterno. Eso no significa que la persona, que el cuerpo físico, esta alma mortal, esté siendo atormentada para siempre. Pero Satanás y sus demonios, por ser seres espirituales, sufren el tormento del lago de fuego y azufre. Son atormentados por las eras de eternidad. Pero la Biblia no dice que algún ser humano sea atormentado en el lago de fuego y azufre por las eras de eternidad. No lo dice, porque eso no es lo que Dios tiene en mente para todos aquellos que decidan no amar a Dios, no obedecer a Dios, no tener una relación con Dios, no conocer a Dios y caminar en sus caminos. Dios es un Dios de amor, que es justo, que es recto, que lo ama a usted y a mí. En el siguiente episodio de Abre mis ojos vamos a seguir hablando acerca del tema del cielo y el infierno, y en particular vamos a empezar a hablar acerca realmente del cielo. Vamos a hacernos ciertas preguntas acerca del concepto del cielo, del concepto de lo que es el galardón, de lo que es el premio para aquellos quienes son fieles, quienes aman a Dios con todo su corazón, quienes lo conocen, quienes tienen una relación con Él. Hablaremos del cielo, hablaremos del reino del cielo, hablaremos de dónde estará el reino del cielo y qué sucede con todos aquellos que vencen, que no reciben la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, que no adoran a la bestia ni a su imagen y que prefieren ser martirizados incluso, si es necesario, ser decapitados por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesús.
Vamos a hablar acerca de todas estas cosas. Por el momento me despido. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en la próxima edición de Abre mis ojos.